En lo alto del altiplano, donde los vientos parecen arrastrar los susurros de tiempos pasados entre los maizales, regresó un hombre que muchos creían olvidado. Vestía como los de la ciudad grande, sombrero de ala ancha, botas relucientes y un abrigo que no conocía el polvo de los caminos. Sin embargo, sus ojos traían cicatrices invisibles. Se llamaba Don Nazario y habían pasado más de 40 años desde la última vez que pisó aquel pueblo que lo vio nacer. No volvió por nostalgia ni por recuerdos, porque de eso, según él, ya no le quedaba nada. Regresó por una promesa que le había hecho a Dios en un momento de quiebre, cuando parecía que el suelo se le escapaba bajo los pies. Si algún día me levantas, Señor, te devolveré con mis manos lo que otros solo devuelven con palabras. Y Dios lo levantó. Por eso, aquel día en su oficina, mirando el calendario, decidió cancelar todas sus citas, rechazar las reuniones y los compromisos. Le pidió a su secretaria que encontrara un asilo que realmente necesitara ayuda. Cuando leyó el nombre del Refugio del Amanecer, ubicado en el mismo pueblo donde había crecido, sintió que no era coincidencia, era dirección divina. El edificio estaba viejo, con las paredes descascaradas y un portón oxidado que crujía al abrirse. Los jardines, llenos de cipreses marchitos, parecían llorar en silencio, y los ancianos que descansaban en los corredores miraban al vacío con ojos apagados. Era el tipo de lugar donde se guarda lo que el mundo ya no quiere ver, pero que Dios aún recuerda. Doña Amalia, la directora del refugio, regaba unas flores secas cuando vio una camioneta negra detenerse frente al portón. Se acomodó el rebozo y caminó con pasos apresurados. ¿Puedo ayudarle en algo, señor?, preguntó con cortesía, aunque con un gesto de desconfianza. No busco a nadie. Vengo a entregar esto, respondió don Nazario, extendiéndole un sobre grueso. Es una donación. Me dijeron que aquí hace falta. No quiero fotos ni agradecimientos. Solo cumplo un compromiso con Dios. Ella lo miró en silencio, como quien no sabe si está frente a un loco o a un milagro. Le ofreció pasar y él aceptó. Pero al cruzar el portón, algo cambió. A cada paso, un recuerdo. A cada rincón, un eco de su niñez. Las paredes, el aroma a humedad, el crujir del suelo. Todo le supo a infancia. Y en lo más profundo de su ser, algo se removió, como si el alma misma reconociera aquellos lugares que creía enterrados en el olvido. Caminaba por un pasillo largo, sombrío y cargado de nostalgia, cuando se detuvo en seco. No supo explicar por qué. Allí, junto a una ventana empañada por el polvo, en una silla de ruedas, estaba una mujer encorvada, de cabello blanco y mirada perdida. Pero al verlo, algo en sus ojos se encendió. Lo miró como si lo conociera desde siempre. ¿Quién es ella?, preguntó don Nazario en voz baja, sin apartar la vista. Doña Aurora. Lleva más de 30 años aquí. Nunca recibe visitas. Dicen que no tiene familia, respondió doña Amalia, sin entender su reacción. Él se acercó, con el corazón martillándole el pecho, y cuando estuvo frente a ella, la mujer lo miró con más intensidad y susurró apenas un susurro: Nazario. El tiempo pareció detenerse en aquel instante. Don Nazario se quedó inmóvil, como si los años que habían pasado se desvanecieran en un parpadeo. La voz de aquella mujer, aunque débil y quebrada por los años, resonó en su mente como un eco familiar, un susurro enterrado en su memoria. Él la miró, tratando de encontrar en aquellos ojos cansados algún reflejo del pasado, algo que le confirmara que no estaba soñando. ¿Cómo dijo?, preguntó en un hilo de voz, dando un paso hacia adelante. Nazario, mi niño, repitió doña Aurora, alzando una mano temblorosa, marcada por el paso del tiempo.
Don Nazario cayó de rodillas frente a ella, olvidando su porte elegante y las ropas finas que llevaba. El sombrero rodó por el suelo, pero no le importó. Tomó la mano de aquella mujer entre las suyas y la sintió frágil, casi como una hoja seca que podría romperse al mínimo movimiento. Sin embargo, aquella caricia le devolvió una sensación que creyó olvidada. «Madre», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Doña Aurora cerró los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa por su mejilla. Su mano se aferró a la de él con la poca fuerza que le quedaba, pero suficiente para transmitirle un amor que ni el tiempo ni el abandono habían logrado borrar. Don Nazario la abrazó con cuidado, como si temiera romperla, y apoyó su cabeza en su hombro, recordando aquel refugio que solo se encuentra en los brazos de una madre. Doña Amalia, que había presenciado la escena en silencio, se llevó una mano al pecho, incapaz de contener el nudo en la garganta. No entendía cómo aquel hombre, vestido con elegancia y con un aire de ciudad, podía estar abrazando a una mujer que había pasado tantos años olvidada en aquel lugar. «¿Es su madre?», preguntó con la voz apenas un susurro. Don Nazario levantó la vista, sus ojos aún húmedos, y asintió lentamente. «Sí», dijo sin apartar la mirada de doña Aurora. Pensé que había muerto. Me dijeron que se la llevaron. Nunca supe dónde. La busqué. Dios sabe cuánto la busqué. En lo alto del altiplano, donde los vientos parecen arrastrar los susurros de tiempos pasados entre los maizales, regresó un hombre que muchos creían olvidado. Vestía como los de la ciudad grande, sombrero de ala ancha, botas relucientes y un abrigo que no conocía el polvo de los caminos. Sin embargo, sus ojos traían cicatrices invisibles. Se llamaba Don Nazario, y habían pasado más de 40 años desde la última vez que pisó aquel pueblo que lo vio nacer. No volvió por nostalgia, ni por recuerdos, porque de eso, según él, ya no le quedaba nada. Regresó por una promesa que le había hecho a Dios en un momento de quiebre, cuando parecía que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Si algún día me levantas, Señor, te devolveré con mis manos lo que otros solo devuelven con palabras». Y Dios lo levantó. Por eso, aquel día en su oficina, mirando el calendario, decidió cancelar todas sus citas, rechazar las reuniones y los compromisos. Le pidió a su secretaria que encontrara un asilo que realmente necesitara ayuda. Cuando leyó el nombre del Refugio del Amanecer, ubicado en el mismo pueblo donde había crecido, sintió que no era coincidencia. Era dirección divina. El edificio estaba viejo, con las paredes descascaradas y un portón oxidado que crujía al abrirse. Los jardines, llenos de cipreses marchitos, parecían llorar en silencio, y los ancianos que descansaban en los corredores miraban al vacío con ojos apagados. Era el tipo de lugar donde se guarda lo que el mundo ya no quiere ver, pero que Dios aún recuerda. Doña Amalia, la directora del refugio, regaba unas flores secas cuando vio una camioneta negra detenerse frente al portón. Se acomodó el rebozo y caminó con pasos apresurados. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?», preguntó con cortesía, aunque con un gesto de desconfianza. «No busco a nadie. Vengo a entregar esto», respondió don Nazario, extendiéndole un sobre grueso. «Es una donación. Me dijeron que aquí hace falta. No quiero fotos ni agradecimientos. Solo cumplo un compromiso. Con Dios». Ella lo miró en silencio, como quien no sabe si está frente a un loco o a un milagro. Le ofreció pasar y él aceptó. Pero al cruzar el portón, algo cambió. A cada paso un recuerdo, a cada rincón un eco de su niñez, las paredes, el aroma a humedad, el crujir del suelo, todo le supo a infancia.
y en lo más profundo de su ser algo se removió, como si el alma misma reconociera aquellos lugares que creía enterrados en el olvido. Caminaba por un pasillo largo, sombrío y cargado de nostalgia, cuando se detuvo en seco. No supo explicar por qué. Allí, junto a una ventana empañada por el polvo, en una silla de ruedas, estaba una mujer encorvada, de cabello blanco y mirada perdida. Pero al verlo, algo en sus ojos se encendió. Lo miró como si lo conociera desde siempre. «¿Quién es ella?», preguntó don Nazario en voz baja sin apartar la vista. «Doña Aurora, lleva más de 30 años aquí. Nunca recibe visitas. Dicen que no tiene familia», respondió doña Amalia sin entender su reacción. Él se acercó, con el corazón martillándole el pecho, y cuando estuvo frente a ella, la mujer lo miró con más intensidad y susurró, apenas un susurro: «Nazario». El tiempo pareció detenerse en aquel instante. Don Nazario se quedó inmóvil, como si los años que habían pasado se desvanecieran en un parpadeo. La voz de aquella mujer, aunque débil y quebrada por los años, resonó en su mente como un eco familiar, un susurro enterrado en su memoria. Él la miró, tratando de encontrar en aquellos ojos cansados algún reflejo del pasado, algo que le confirmara que no estaba soñando. «¿Cómo dijo?», preguntó en un hilo de voz, dando un paso hacia adelante. «Nazario, mi niño», repitió doña Aurora, alzando una mano temblorosa, marcada por el paso del tiempo. Don Nazario cayó de rodillas frente a ella, olvidando su porte elegante y las ropas finas que llevaba. El sombrero rodó por el suelo, pero no le importó. Tomó la mano de aquella mujer entre las suyas y la sintió frágil, casi como una hoja seca que podría romperse al mínimo movimiento. Sin embargo, aquella caricia le devolvió una sensación que creyó olvidada. «Madre», susurró con la voz quebrada por la emoción. Doña Aurora cerró los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa por su mejilla. Su mano se aferró a la de él con la poca fuerza que le quedaba, pero suficiente para transmitirle un amor que ni el tiempo ni el abandono habían logrado borrar. Don Nazario la abrazó con cuidado, como si temiera romperla, y apoyó su cabeza en su hombro, recordando aquel refugio que solo se encuentra en los brazos de una madre. Doña Amalia, que había presenciado la escena en silencio, se llevó una mano al pecho, incapaz de contener el nudo en la garganta. No entendía cómo aquel hombre, vestido con elegancia y con un aire de ciudad, podía estar abrazando a una mujer que había pasado tantos años olvidada en aquel lugar. «¿Es su madre?», preguntó con la voz apenas un susurro. Don Nazario levantó la vista, sus ojos aún húmedos, y asintió lentamente. «Sí», dijo, sin apartar la mirada de doña Aurora. Pensé que había muerto. Me dijeron que se la llevaron. Nunca supe dónde. La busqué. Dios sabe cuánto la busqué». Doña Amalia se llevó una mano a los labios, sorprendida por la revelación. Doña Aurora, que aún sostenía la mano de su hijo, lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Me dejaron aquí», susurró con la voz quebrada. «Me dijeron que te habías ido, que no regresarías». Don Nazario cerró los ojos con fuerza, conteniendo el dolor que se acumulaba en su pecho. La memoria le devolvió imágenes fragmentadas. El día que salió del pueblo, los rumores de que su madre había muerto y el vacío que se quedó en su vida desde entonces. «Nunca dejé de buscarte, madre, nunca», dijo con la voz ahogada por el llanto. Doña Aurora sonrió levemente y acarició su mejilla como solía hacerlo cuando él era solo un niño. «Y yo nunca dejé de orar por ti, hijo. Sabía que algún día volverías», respondió, con un brillo en los ojos que parecía desafiar los años de abandono. La directora del asilo, aún conmocionada por la escena, se acercó con cautela. «Si desea, don Nazario,
Puede llevarla consigo. Aquí no tiene a nadie más, dijo con un tono cálido. Él levantó la vista, sorprendido por la oferta. Miró a su madre, que lo observaba con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad, madre?, preguntó con una mezcla de incredulidad y emoción. Ella asintió despacio, mientras sus manos seguían aferradas a las de él. «Llévame a casa, hijo». «A casa», susurró. Sin pensarlo 2 veces, don Nazario se levantó, acomodó el sombrero y ayudó a su madre a incorporarse. Sus piernas temblaron al principio, pero con el apoyo de su hijo, dio los primeros pasos hacia la salida. Doña Amalia los observó en silencio, llevándose las manos al pecho y sonriendo con los ojos humedecidos. «Gracias, Dios mío», murmuró don Nazario, mirando al cielo. Y así, después de 40 años, un hijo y una madre volvían a caminar juntos, como si el tiempo no hubiera sido más que un breve susurro en el viento. Don Nazario caminaba junto a su madre por los pasillos del asilo. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Doña Aurora apoyaba su mano arrugada en el brazo de su hijo, y su mirada, antes perdida en la tristeza, ahora brillaba con una chispa de vida que nadie le había visto en años. Los ancianos del refugio los miraban pasar con asombro y emoción. Algunos se llevaban las manos al pecho, mientras que otros simplemente esbozaban una sonrisa al ver aquella escena que parecía salida de un milagro. «Miren, doña Aurora se va con su hijo», susurraban entre ellos. Doña Amalia, la directora, los siguió hasta la puerta, todavía conmovida por lo que acababa de presenciar. Antes de salir, don Nazario se detuvo y se giró para mirarla. «Doña Amalia, le agradezco por haber cuidado de mi madre todos estos años. No sé cómo pudo terminar aquí, pero le estoy profundamente agradecido por lo que ha hecho por ella», dijo, con la voz quebrada por la emoción. La mujer sonrió y negó, con la cabeza acercándose para tomar la mano de doña Aurora. «Fue un honor cuidarla, don Nazario. Nunca dejó de hablar de usted. Decía que un día volvería, y mire, Dios nunca le falló», respondió con los ojos llenos de lágrimas. El hombre asintió y le extendió un sobre grueso, el mismo que había traído al llegar. «Quédese con esto, por favor. Úselo para mejorar el refugio y cuidar de los que aún están aquí. Dios puso en mi corazón ayudar, y hoy sé que era por algo mucho más grande de lo que imaginé», explicó, mientras ella tomaba el sobre con manos temblorosas. «Dios lo bendiga, don Nazario, y bendiga este reencuentro», murmuró doña Amalia. Sin decir más, él tomó a su madre del brazo y caminaron juntos hacia la camioneta negra que esperaba frente al portón. Mateo, su chofer, salió apresurado para abrir la puerta y ayudar a doña Aurora a subir. Ella lo miró con una sonrisa tierna y una caricia en la mano. «¿Y este joven?», preguntó con la voz suave. «Él es Mateo, madre. Me ha acompañado en todos estos años, y hoy él también es parte de esta familia», explicó don Nazario. El joven sonrió, un poco nervioso, y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Es un placer conocerla, doña Aurora», dijo, ayudándola a subir. Una vez acomodada, don Nazario subió al otro lado y antes de cerrar la puerta, miró por última vez el refugio del amanecer. Aquellas paredes viejas y el portón oxidado que crujía al cerrarse ahora parecían distintos. No eran solo un lugar de olvido, sino el escenario de un milagro, un reencuentro que solo Dios pudo orquestar. «A casa, Mateo. Llevemos a mi madre a casa», ordenó, con la voz firme y una sonrisa que no podía disimular. La camioneta arrancó y el camino polvoriento se extendió frente a ellos. Durante el trayecto, doña Aurora no soltó la mano de su hijo, y él no dejó de mirarla, como si quisiera recuperar en un solo vistazo los años que les fueron arrebatados. «Cuéntame, madre, ¿cómo llegaste ahí?», preguntó rompiendo el silencio. Doña Aurora suspiró y sus ojos se nublaron un poco,
como si los recuerdos dolorosos volvieran de golpe. Fue poco después de que te fuiste, hijo. La casa quedó vacía y yo no tenía a dónde ir. Los vecinos decían que te habías marchado para siempre, que no volverías. Entonces un hombre llegó y me llevó al refugio. Me prometieron que sería temporal, pero los días se hicieron meses y los meses se hicieron años, explicó con la voz quebrada. Don Nazario apretó su mano con fuerza, sintiendo cómo el dolor subía por su pecho. Perdóname, madre. Te busqué. Te juro que te busqué. Me dijeron que habías muerto, que... Su voz se quebró y no pudo continuar. Ella acarició su rostro como cuando era un niño y sonrió con ternura. Dios tenía un plan, hijo, y hoy entiendo que su voluntad era traerte de vuelta para encontrarme. Nunca dejé de orar por ti cada noche, cada amanecer, y sabía que un día volverías, dijo con los ojos brillantes. La camioneta siguió su curso por el camino polvoriento, mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, pintando el cielo de un anaranjado profundo. El viento soplaba suave, como un susurro de esperanza, mientras madre e hijo se reencontraban después de 40 años de ausencia. Hoy volvemos a casa, murmuró don Nazario, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Doña Aurora cerró los ojos, apoyando su cabeza en el hombro de su hijo, y por primera vez en décadas se sintió en paz. El camino hacia la casa que alguna vez fue el hogar de don Nazario y doña Aurora se extendía entre montañas y campos resecos. A medida que avanzaban, los recuerdos se agolpaban en la mente del hombre, imágenes borrosas de una infancia humilde pero feliz. El paisaje parecía detenido en el tiempo. Los mismos senderos polvorientos, los cerros en el horizonte y el sonido del viento arrastrando el polvo. ¿Recuerdas ese camino, madre?, preguntó don Nazario, señalando un sendero que se bifurcaba entre los matorrales. Doña Aurora sonrió, sus ojos brillando con un destello de nostalgia. Ahí te llevaba a recoger leña cuando eras niño, respondió con la voz temblorosa. Siempre me ganabas en la caminata, corrías tan rápido que parecía que volabas. Ambos rieron, y la camioneta continuó su marcha, dejando una estela de polvo tras de sí. Mateo, que conducía en silencio, no podía evitar mirar por el retrovisor, conmovido por el reencuentro. Finalmente, después de varios kilómetros, llegaron a una pequeña casa de adobe, cubierta de enredaderas y con el pésiu, tejado ligeramente inclinado por los años. Era humilde, pero se mantenía en pie como un testigo de tiempos pasados. «Aquí es, madre», dijo don Nazario, bajando de la camioneta y ayudándola a salir. Doña Aurora miró el lugar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llevó una mano al pecho y dio un paso hacia adelante, sus piernas temblorosas sostenidas por la mano firme de su hijo. «No puedo creer que esté aquí», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Estamos en casa, madre». La voz de don Nazario se quebró un poco, pero se mantuvo firme. Abrió la puerta con una llave vieja que había guardado por años, como un relicario del pasado. El interior de la casa era sencillo, con muebles antiguos, un par de sillas de madera y una mesa de pino desgastada por el tiempo. Sin embargo, todo estaba limpio y en orden, como si alguien hubiera cuidado de aquel lugar durante su ausencia. Mateo se encargó de que siempre se mantuviera así, explicó don Nazario, mirando al joven con gratitud. No podía dejar que se perdiera, don Nazario. Sabía que algún día volvería, respondió el muchacho, quitándose el sombrero en señal de respeto. Doña Aurora recorrió el pequeño salón con pasos lentos, acariciando las paredes, las sillas y los muebles, como si fueran viejos amigos. Se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro en la que aparecía un hombre joven sosteniendo a un niño en brazos. Ella se llevó una mano a los labios
y cerró los ojos. «Es tu padre», susurró. «Así te cargaba cuando eras un bebé. Siempre decía que ibas a ser grande, que harías cosas importantes». Don Nazario se acercó y colocó una mano en el hombro de su madre. «Espero haberlo hecho, madre, por ti, por él, por todos esos años perdidos», respondió con la voz firme. El sol comenzó a descender por el horizonte y la luz dorada se filtró por las ventanas de la casa, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mateo encendió el fogón y preparó un café caliente que sirvió en tazas de barro. Los tres se sentaron alrededor de la mesa, compartiendo el silencio y el calor del hogar recuperado. «Nunca imaginé que volveríamos aquí, juntos», dijo doña Aurora mientras sostenía la taza con ambas manos. «Dios lo quiso así, madre. No fue fácil, pero ahora entiendo que cada paso me trajo de vuelta a este lugar», explicó don Nazario mirando a su madre con ternura. Doña Aurora asintió y una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. «Dios nunca se olvida de sus promesas», murmuró apretando la mano de su hijo. El aroma del café llenó la pequeña casa y el crepitar del fogón se mezcló con el murmullo del viento que soplaba entre los campos. La noche comenzó a caer y las estrellas se asomaron tímidamente en el cielo despejado. «¿Y qué haremos ahora?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio con una sonrisa en los labios. Don Nazario miró a su madre y luego al muchacho, y una idea se formó en su mente, clara y firme. «Vamos a reconstruir este lugar, a devolverle la vida. No solo esta casa, sino todo el pueblo. Dios me devolvió a mi madre y yo voy a devolverle algo a este lugar», afirmó con un brillo decidido en los ojos. Doña Aurora lo miró con orgullo y asintió. «Y yo estaré aquí para verlo, hijo», dijo acariciando su rostro. Y así, aquella casa humilde, que alguna vez fue solo un recuerdo en la memoria de un hombre, se transformó en el punto de partida para un nuevo comienzo. Madre e hijo, después de 40 años, volvieron a soñar juntos, bajo el mismo techo y sobre la misma tierra que los había visto crecer. Los días que siguieron marcaron un renacer en la vida de don Nazario y doña Aurora. La casa, que alguna vez estuvo abandonada, fue restaurada con el esfuerzo de muchos. Mateo, siempre leal y trabajador, se encargó de organizar a los jóvenes del pueblo para levantar las paredes, reparar el techo y limpiar los jardines que llevaban años olvidados. El aire fresco volvía a circular por las ventanas y las risas llenaban el ambiente mientras el polvo se esparcía con cada golpe de escoba. Doña Aurora, ahora con un brillo especial en los ojos, caminaba por el jardín cada mañana apoyada en el brazo de su hijo. Parecía que los años de tristeza y soledad se habían desvanecido y en su lugar florecía una energía renovada. Don Nazario se aseguraba de que nada le faltara. Le traía frutas frescas del mercado, le servía café caliente al amanecer y se sentaba junto a ella en el porche para escuchar sus historias de cuando él era solo un niño corriendo por aquellos campos. «Nunca pensé que volveríamos aquí, y mucho menos juntos», decía ella acariciando la mano de su hijo. «Dios tenía un plan, madre. Un plan perfecto que no entendí hasta ahora», respondía él con una paz reflejada en su rostro. La noticia del regreso de don Nazario y su madre se extendió por todo el pueblo, y no pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a acercarse. Algunos llegaban solo para saludar, otros para ofrecer su ayuda y algunos para contarle cómo su vida había cambiado desde que él se marchó. Don Nazario, siempre humilde, escuchaba con atención y se interesaba por cada detalle. Un día, mientras revisaba unos documentos en su despacho improvisado, Mateo entró con una expresión emocionada. «Don Nazario,
Afuera hay un grupo de ancianos. Vienen del refugio del amanecer, dijo, intentando contener su sonrisa. Don Nazario se levantó de inmediato y salió al porche, donde una docena de ancianos lo esperaba, algunos apoyados en bastones y otros tomados del brazo de voluntarios. Entre ellos, doña Amalia, la directora del refugio, avanzó con una sonrisa cálida. No podíamos dejar de venir a agradecerle. Lo que hizo por nosotros fue un milagro, don Nazario, dijo, extendiéndole la mano. Él tomó su mano con firmeza y sonrió. No fue solo por ustedes, también fue por mí. Ese lugar me devolvió a mi madre y no hay mayor bendición que esa, respondió con la voz cargada de gratitud. Los ancianos lo rodearon, algunos con lágrimas en los ojos, otros con palabras de agradecimiento. Doña Aurora, que observaba desde la ventana, sonrió con ternura y se llevó una mano al pecho. Dios multiplica las bendiciones de quien siembra con fe, murmuró para sí misma. Ese mismo día, don Nazario tomó una decisión firme. Reunió a los vecinos del pueblo, a los jóvenes que habían ayudado a reconstruir su casa y a los ancianos del refugio. Bajo el cielo despejado, con el viento soplando suave, les hizo un anuncio que nadie esperaba. Voy a reconstruir el refugio del amanecer. No solo eso, quiero que cada anciano de este pueblo tenga un lugar digno donde vivir, donde compartir sus últimos años con paz y compañía. Vamos a levantar un hogar para ellos y no será un asilo, será un lugar de amor y dignidad, expresó con la voz firme y los ojos brillantes. Los aplausos y las exclamaciones de emoción no se hicieron esperar. Doña Amalia, que estaba entre la multitud, no pudo contener las lágrimas. Aquella promesa era más de lo que jamás había imaginado. Don Nazario cumplió su palabra. Las semanas que siguieron se dedicó a gestionar materiales, coordinar trabajadores y organizar todo para que el refugio del amanecer se convirtiera en un hogar digno. No escatimó en recursos, y lo que antes eran paredes descascaradas y jardines secos, ahora era un lugar iluminado, lleno de vida y esperanza. Doña Aurora caminó junto a su hijo el día de la inauguración. Sus pasos eran lentos, pero su sonrisa irradiaba más luz que el mismo sol. Los ancianos del refugio los recibieron con aplausos, algunos incluso lloraban de emoción al ver el lugar transformado. «Lo logramos, madre», dijo don Nazario, sosteniendo su mano. «Lo logramos». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió. «Dios no se olvida de sus promesas, hijo, y tú eres la prueba de eso», respondió apretando su mano. Y así, aquel hombre que una vez salió del pueblo con las manos vacías, regresó con un corazón lleno de gratitud y una promesa cumplida, porque a veces el mayor milagro no es encontrar un tesoro, sino recuperar aquello que el tiempo y el destino intentaron arrebatar.